Bueno, chicos, después de haberle explicado un poco desde el punto de vista de la estructura del método científico qué predominancia tenía el sujeto en esa estructura para la teoría crítica, y que de ahí un poco después van a ver ustedes que van a devenir, es decir, van a surgir de esa concepción del sujeto y la importancia del sujeto como constructora por medio de la comprensión del objeto, y el objeto a su vez constructora del sujeto. Vamos a ver el lado un poquito tal vez más complejo para ustedes, que es el lado de los antecedentes filosóficos de la teoría crítica. Como decíamos antes, y esto va más que todo por una cuestión de cronológica, es decir, por ser unas anteriores y otras posteriores en la historia. Partimos, como habíamos dicho, del materialismo histórico de Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no? Posteriormente, este materialismo histórico devino en lo que fue conocido como el neomarxismo, es decir, el materialismo histórico es del siglo XIX, el neomarxismo es del siglo XX. Dentro del neomarxismo está la escuela de Frankfurt, es decir, la escuela de Frankfurt toma al neomarxismo como pata filosófica. En la escuela de Frankfurt, que fue una escuela de intelectuales alemanes, judíos, de principios del siglo XX, está por supuesto Adorno, Horkheimer, Benjamin, Habermas y bueno, muchos más, ¿no? Y es básicamente de esta escuela de Frankfurt, aparte por ser la más moderna entre estos antecedentes filosóficos, de la cual la teoría crítica va a tomar la mayor cantidad de rasgos desde el punto de vista filosófico. Pero lógicamente, hasta llegar acá ustedes tienen previamente saber qué son estas dos corrientes anteriores, ¿no? El materialismo histórico y el neomarxismo. Del materialismo histórico se toma, es decir, esto vendría a ser como que el materialismo histórico está comprendido en cierta forma por el neomarxismo, y el neomarxismo es comprendido por la escuela de Frankfurt, es decir, es como si fuera una escalera. Pero dentro del materialismo tenemos que toma la concepción materialista del objeto de estudio y ámbito. Es decir, que la teoría crítica, si toma un ámbito material, no va a ser idealista, sino va a ser netamente materialista, igual que el materialismo histórico. Y dentro del materialismo, que el rasgo más importante del materialismo va a ser el sustento del sujeto por sobrevivir y vivir en una sociedad, es decir, lo que llamaríamos las relaciones sociales, y más específicamente en el materialismo, específicamente hablando, las relaciones de producción. Relaciones de producción son la relación del que tiene los medios para producir, es decir, aquellos bienes que producen otros bienes, por ejemplo, el dueño de una máquina, de un campo, etc., y aquellos que trabajan para esa persona que es dueña de esos bienes, que son los obreros, los campesinos, y que no son dueños de máquinas, ni de campo, ni nada. Hay una relación, ustedes podrían llamarla, antiguamente se llamaba patrón, empleado, obrero, empleador, empleado, como la quieran llamar. Esa es la relación materialista. También toma la concepción dialéctica hegeliana del devenir histórico. Eso nosotros lo habíamos visto cuando habíamos visto las diapositivas del materialismo histórico. Yo no voy a poner a explicarla mucho, porque eso es más propio de la materia de introducción a la filosofía, pero más que todo trata de explicar por qué la historia ha cambiado, es decir, cómo es la estructura es decir, la estructuración de cómo la historia ha cambiado en el transcurso del tiempo, y por qué, por ejemplo, no estamos todavía en las cavernas, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo hizo el hombre para llegar a esta estructuración social y a esta relación de producción? Bueno.
Después ustedes lo van a ver en las diapositivas, ya les digo, es propio de la materia de filosofía. Y el materialismo, que esto sí es muy importante y que ustedes después se van a dar cuenta que esto diferencia al materialismo histórico del neomarxismo, es que para el materialismo histórico el derecho cristaliza. Cristaliza significa que deja inmutable, hace que no se cambie las relaciones de producción. Es decir, si yo tengo a un capitalista que Marx llamará burgués y tengo una persona que lo único que tiene para vender la fuerza de sus brazos, que Marx llamará proletario, para que esa relación de producción subsista en el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que el derecho cristalice esa relación de producción dándole el derecho de propiedad privada, por supuesto, al burgués o capitalista, y legitimando la explotación del burgués o capitalista sobre el proletario. Es por ello que vamos a pasar entonces a la estructuración de la sociedad como lo planteaba el materialismo histórico. Entonces, como decíamos, materialismo histórico, materialismo es tomado de Feuerbach, ¿no? Materialismo, sustento económico del hombre, la relación de producción, ¿da? Subordinación del obrero, el capitalismo del burgués, dueño de los medios de producción y vende la fuerza de sus brazos. Esto es lo que acabo de decir, ¿no? E histórico porque trata de entender los cambios históricos, por qué cambió la estructura histórica, social y política en el transcurso del tiempo. Es más o menos lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a esta corriente y que sí es análoga a la corriente filosófica de Hegel? Acuérdense, Hegel se toma el método dialéctico histórico, es que le importa el proceso, pero no el resultado, ¿ah? No le interesa ver algo como un resultado, sino quiere saber qué es lo que produjo que llegáramos a ese resultado. Porque si a mí me importara el resultado, lo único que yo estudiaría es la relación de producción entre el burgués y el proletario, y no me pondría a analizar por qué hemos llegado a eso y si en base a ese proceso esa relación es justa o injusta. Ese sería un poco por qué me interesa el proceso y no tanto el resultado. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Dentro del marxismo, como antes decíamos, tenemos una estructura de la sociedad según el materialismo histórico, cómo concibe Marx la lucha de clase en la sociedad y cómo la estructura esa lucha de clase a la misma sociedad. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Existe, como dijimos, una estructura o infraestructura que es simplemente la relación de producción, como dijimos, entre capitalista, obrero, burgués, proletario. Porque el burgués quiere oprimir lo más posible al obrero y el obrero quiere que no lo opriman tanto o que tener mayores libertades. Entonces esa puja es lo que Marx habla de lucha entre dos estamentos o clases. Esta relación de producción lo que va a hacer es tratar de que esta situación se mantenga lo más largo en el tiempo. Pero ¿qué es lo que dice Marx? Para eso necesito, por eso, de esta relación de producción, ustedes verán que la flecha sube hacia el derecho. Es decir, esta relación de producción constituye, diría el marxismo, constituye o edifica el derecho que yo necesito para que ella prosiga. La religión, a su vez, baja la flecha, va a sustentar esta relación de producción. Es decir, la religión trata de mantener el status quo, no le interesa cuál es, siempre por supuesto que sea beneficioso para ella. Y las flechas que van del Estado, ¿por qué? Es porque el derecho constituye al Estado, ya sea, nosotros ya vimos por medio de la Constitución Nacional, que no deja de ser una norma, pero el Estado, y va otra flecha hacia el derecho, legitima el derecho por medio de ¿qué? Por medio de la coerción, por medio del monopolio legal de la fuerza. Es por lo tanto que diría Marx, esto funciona sin ningún tipo de problema. El derecho toma de la relación de producción, cristaliza
esa relación de producción por medio de la ley de propiedad privada, por medio de la ley de libertad de contratación, cosa que va en contra, por ejemplo, de nuestra actual ley de contrato de trabajo, que es una ley, un contrato específicamente laboral. Bueno, antiguamente no existía el contrato laboral, existía el contrato y se pensaba de que las personas eran libres y eran iguales, entonces por lo tanto podían contratar, pero claro, lógicamente, imagínense una persona que está hambrienta, que no tiene cómo solventar o dar de comer a su familia, va a una fábrica donde está el burgués, el capitalista, que tiene todas sus necesidades básicas sustentadas su única necesidad es seguir generando más riqueza, no están en igualdad de condiciones para poder negociar un contrato. Por lo tanto, lógicamente el capitalista va a sacar mayores beneficios de esa relación de producción. Todo esto se cristaliza. Todo esto funciona muy bien en el siglo XIX, porque todo esto, si uno veía la realidad, verdaderamente se cristalizaba. Pero ¿qué es lo que fue pasando? Fueron pasando, por ejemplo, revoluciones como de 1848, que fue una afrenta socialista, un levantamiento, y esos levantamientos fueron empezando a modificar y empezaron a surgir las legislaciones obreras. Y es por ello que esta cristalización nos empieza a explicar y llegamos al siglo XIX a un filósofo francés que se llama Louis Althusser, que vio que el obrero francés ya no era más el obrero del siglo XIX. ¿Por qué? Y porque el obrero francés del siglo XX tenía un sindicato, tenía una confederación general del trabajo, que es un invento francés, que es la CGT, para que ustedes recuerden, tenía vacaciones pagas, tenía horas máximas de trabajo diario, tenía salario mínimo, etcétera, etcétera. Entonces Althusser dice, acá hay algo que no cierra con la estructuración social de esa superestructura que cristaliza el derecho de lo que toma de la relación de producción. Porque si no, tendría que el obrero seguir estando en las mismas condiciones que en el siglo XIX. Entonces Althusser se da cuenta, dice, no, si bien la relación de producción produce, por eso acá yo puse marxismo clásico, pero necesita un derecho que legitime dicha relación de producción y la explotación del burgués por sobre el obrero, también el derecho muta, es decir, no se cristaliza, no queda duro, muta y produce cambios en la realidad, que son las leyes obreras, como dije, la ley de contrato de trabajo en nuestro país, la CGT, los gremios, le da toda una estructuración legal que hacen e influyen sobre la relación de producción y posibilitan de que el obrero francés, diría Althusser, tenga los beneficios que ni siquiera pudieron haber soñado los obreros o proletarios del siglo XIX. Entonces, acá digo, ¿no?, que el marxismo clásico y materialismo histórico, cristalizaba la relación de poder. Y sin embargo, con esta explicación Althusser dice, bueno, la superestructura en cierta forma no tan solo cristaliza, sino también modifica esa relación de producción y hace que la opresión y la lucha de clase no sea tan opresiva. ¿Por qué? Dice Althusser, este mecanismo funciona así, para hacer que justamente el capitalismo sobreviva, porque si no estaría tan golpeado el proletario, estaría tan jugado, podríamos decir en términos más coloquiales, que se opondría al burgués y realizaría las revoluciones, como fue, por ejemplo, la revolución rusa de 1917. Entonces, Althusser de esa forma también puede llegar a explicar cómo los derechos humanos, que eso ustedes lo han visto, acuérdense, el quiebre, el paradigma de los derechos humanos. ¿Por qué? Y la mejor calidad del proletariado. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, el derecho le otorga mayor poder al oprimido, no al opresor. Le otorga mucho poder al oprimido, que es el caso que ustedes saben, cuando el individuo se constituye en sujeto internacional de derecho
y que puede accionar contra el Estado, que el Estado en cualquier ordenamiento jurídico es la institucionalización de toda una sociedad, por lo tanto es el ente más poderoso. Espero que lo hayan podido entender, sé que es un poquito complejo, pero bueno, creo que esto es para darle un ingreso al antecedente filosófico y que lo puedan entender de la teoría crítica. Bueno, muchas gracias.